¿Qué tal, amigos? Este es un inicio de un nuevo programa para la población del municipio de San Pedro Zacatepeques. Estamos en un evento electoral donde conocemos que son varias las personas que están buscando la silla edilicia, pero conocemos muy poco de lo que es su propuesta y quiénes son las personas que integran el Consejo Municipal. Y vamos a iniciar esta serie de entrevistas con los candidatos a alcaldes en este programa que le hemos denominado Entre Palabras, un espacio de libre expresión, siempre con el respeto que las personas se merecen. En esta oportunidad platicaremos con el ingeniero Leonel Orozco, candidato a alcalde del partido Todos. Ingeniero, muy buenas noches, gracias por aceptar este espacio de expresión, conocer quiénes van en su planilla, por qué usted decidió nuevamente buscar el municipio, usted alcalde del municipio de San Pedro Zacatepeques, que es uno de los más grandes del departamento de San Marcos. En esta oportunidad que nos encontramos acá en este cafecito y respondiendo prácticamente a su pregunta, una de las verdaderas razones del por qué su servidor está motivado para participar en esta contienda electoral es bien sencillo. Yo creo que muchos de los valores referentes a la vida humana de nuestro pueblo, como son la honestidad, la integridad, la justicia social y el trabajo en equipo, acá se ha perdido. Entonces, yo con tan solo que logremos transparentar la cosa pública, creo que habremos hecho demasiado por nuestro municipio. Lo podemos ver, digamos, en los medios noticiosos que realmente uno ya no quisiera leer. La política realmente está podrida totalmente. Vemos los actos de corrupción en todos los niveles. Y ahí la respuesta directamente de por qué nosotros decimos, y esta campaña, ¿por qué la indiferencia de la gente? Si han sido las personas que integran los partidos políticos los responsables, porque no han ido a servir del pueblo, sino a aprovecharse de los recursos que el pueblo aporta mediante sus impuestos, que en lugar de traducirlos en beneficio para la educación, para la seguridad, para la salud, en una sola palabra, para el bienestar común, lo han hecho, pero para el bienestar de los grupos, lo han hecho para el bienestar de ellos como personas y no traducido eso al bien común. Esa es una de las razones que nos impulsó a mí, a un equipo de personas, darle una propuesta, en este caso, una propuesta de carácter municipal a nuestro municipio. Nosotros hemos estado también con una participación directamente dentro de las organizaciones sociales. Su servidor ha sido representante de las organizaciones no gubernamentales por 2 periodos consecutivos en el Consejo Departamental de Desarrollo, en donde tuvimos la oportunidad de pedir al Instituto Latinoamericano para el Desarrollo y la Cultura que se trajera un fondo para hacer estudios de cómo promover el desarrollo, cómo promover la inversión en nuestro departamento. Porque si nosotros vemos hoy día, San Marcos es uno de los departamentos que más migrantes tiene en los Estados Unidos y gracias a ello hay una estabilidad eminentemente económica. Traducido esto ya de manera municipal, mi participación ha sido en función de los procesos democráticos que se vienen dando. Yo había estado un poco alejado porque a veces uno se cansa. ¿Cuál es la base de este plan en caso de usted, el pueblo le confiara llegar a ser alcalde municipal del municipio? En primer lugar, ser un gobierno municipalista, que tenga los valores de transparencia, que tenga los valores de equidad y que tenga los valores de justicia social, en observancia a las leyes que anteriormente le dije, la trilogía de leyes, la Constitución Política de la República, también el Código Municipal, y es más, hay un elemento que no está contemplado en estos estamentos legales, pero en determinado momento son normas que tienen las poblaciones, que sería el derecho consuetudinario, que el convenio 169 lo ha ratificado y Guatemala es un país que ratificó el convenio 169, respetando la voluntad directamente de la población.
¿Podría ampliar estos puntos, ingeniero? Sí, acá, por ejemplo, nosotros lo hemos transmitido como ejes transversales, nuestro plan municipal. El primer eje es una reestructuración y descentralización del gobierno municipal. ¿Qué quiero decir yo con ello? Es fortalecer la participación ciudadana a través del sistema de consejos de desarrollo, utilizando las leyes ya descritas. Fortalecer el aspecto legal, técnico y administrativo de la municipalidad. Dotarlo de constantes capacitaciones, en el sentido de que vayan acorde como va avanzando la tecnología. Descentralizar los servicios públicos. Por ejemplo, San Pedro, dentro de lo que es el gobierno que hizo el doctor Marco Antonio Orozco Arriola, se desarrolló un plan macro a 25 años plazo. Y ahí, digamos, los COCODES, las alcaldías comunitarias y otros miembros de la sociedad hicieron una microrregionalización de nuestro municipio. Y yo estoy proponiendo, por ejemplo, que una microrregionalización para incentivar el proceso de descentralización es de llevar los servicios a las comunidades y no las comunidades buscar los servicios. Hoy estamos en una era tecnológica que, bueno, esta misma conversación que estamos teniendo con su persona, ya muchas personas la están viendo. Pues crear un sistema sencillo con un administrador, podemos nosotros llevarle el servicio directamente a la población. Eso significaría también que en lugar que la población se desplace al lugar acostumbrado de hacer las sesiones del Consejo Municipal, vamos nosotros directamente y coordinamos con la alcaldía comunitaria, con el COCODE, y ese día, previa planificación, estaremos realizando la sesión del Consejo Municipal en la comunidad de Santa Teresa. ¿Eso lo permite el Código Municipal? Eso lo permite, porque ya está directamente el plan de descentralización. Estos de las microrregiones yo no me lo estoy inventando. Esto es un trabajo ya socializado y ya hecho, que viene desde la época, en este caso, del doctor Marco Antonio Orozco Arriola, que fue alcalde. Contó, digamos, con el apoyo directamente de la Secretaría de Planificación de la Presidencia, la CGPlan, y ese es el plan maestro que ahí está. Entonces hay que echar mano y hay que hacer uso de esas herramientas legales que tenemos, llevar los servicios a la municipalidad. Si algo, por ejemplo, se le admira al alcalde Arzú, es el servicio de las minimunis. ¿Puede ser el éxito entonces de...? Sí, es un plan de descentralización. Es un plan de descentralización, porque no solo serviría eso, sino también una modernización en el sistema de cobros, organizar y crear esa implementación que nos llevaría, por ejemplo, al eje número 2, que es el eje del desarrollo humano a través de los servicios de la educación, la salud, la juventud, la niñez. Todo eso viéndolo no de manera aislada, sino viéndolo de manera integral. ¿Cómo podemos nosotros ver en el caso de la salud? Lamentablemente, el año pasado había un programa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que se llamó Servicios de Extensión de Cobertura, que a nivel de todo el país atendía a más de 4 millones de personas. Acá en el departamento de San Marcos habían organizaciones que se les llamó, mejor dicho, prestadoras de servicios. Y esas organizaciones prestadoras de servicios estaban ubicando los servicios de salud en los lugares más postergados. ¿Cuáles serían los lugares más postergados acá con nosotros? El Cedro, el Tablero, Santa Teresa. Es decir, que no están en la periferia, no están en el anillo. Entonces, nuestra idea es, por ejemplo, abaratar costos a través de ubicar ahí una farmacia municipal en cada una de las microrregiones. En el sentido de que la municipalidad no está llamada para hacer negocios, pero sí está llamada para brindar servicios, en este caso de salud, fortalecer y ampliar los servicios, por ejemplo, del CAP. Ahí tenemos las clínicas de espacios como, por ejemplo, el día sábado que estuvimos en una actividad, decía uno de los otros candidatos, bueno, necesito una clínica
para atender la parte odontológica. ¿Por qué no apoyar esas iniciativas que traen como dividendo una mejor salud bucal, por ejemplo, para la niñez? Fortalecer con personal, con instrumental y con medicamentos la red que tiene nuestro municipio en función, en este caso, de la salud. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene un programa que se llama Epsum Volusac. Si nosotros hacemos un convenio con la Facultad de Odontología, con la Facultad de Farmacia, con la Facultad de Medicina, con la Facultad, en este caso podría ser hasta la Escuela de Historia, donde nos armarían directamente todos los programas, eso no le cuesta ni un solo centavo a la municipalidad, más que la buena voluntad de poder llevar estos programas amalgamados directamente, en este caso con la única universidad que se sostiene con los dineros del pueblo, como es la USAC, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos platicando con el ingeniero Leonel Orozco, candidato a alcalde por el partido Todos en el municipio de San Pedro Zacatepeques. Después de esta pausa conoceremos más de su plan de trabajo. Primer paso. Ingresar la dirección elecciones2015.tse.org.gt en cualquier explorador, en donde muestra el contenido de la página principal. El siguiente paso es acceder al menú de información. Seguido se accede al submenú de centros de votación, en donde se muestra un formulario el cual debe ingresar el número de empadronamiento, la fecha de nacimiento, y clic en el botón consultar. El siguiente paso es ingresar el texto de la imagen que se muestra en la pantalla. Clic en el botón consultar. Por último, se muestra la información de los datos, los cuales son número de PI, número de boleta de empadronamiento, nombre, estado y lugar de votación. Continuamos con esta plática conociendo los planes de gobierno municipal. En esta oportunidad estamos platicando con el ingeniero Leonel Orozco, candidato a alcalde por el partido Todos en el municipio de San Pedro Zacatepeques. Usted nos platicaba sobre los transversales. Conoceremos ahora lo que consiste el Plan 3, Desarrollo Económico Local, ingeniero. Bueno, como una primera iniciativa va a ser la reubicación. Nosotros estamos proponiendo que se reubique el programa de pasos y pedales para dejar libre, digamos, estas dos calles eminentemente comerciales. Eso va a devolverle la generación, en este caso, de la actividad meramente comercial, apoyar a la pequeña y mediana empresa a través de ferias, ruedas de negocios, no como una actividad eminentemente de la municipalidad, pero sí como un eslabón que tiende a ser, en este caso, facilitadora de ese proceso. Fomentar, en este caso, el ordenamiento y la actividad comercial. Tenemos dentro de nuestra propuesta construir el mercado de la placita, pero previo estudios de factibilidad y consulta ciudadana, porque sería una obra que en cuestión de dinero, una obra millonaria. Por otro lado, proponemos reubicar, tal vez el término no es el correcto, en la actual terminal de buses, darle una reingeniería totalmente a eso. Porque cuando nosotros vemos que los encadenamientos comerciales, por ejemplo, si nosotros tenemos el servicio de transporte, en donde se le está dando, digamos, todas las comodidades al pasajero, lógicamente, en donde vamos a tener nosotros suficiente transporte, en el transporte viajan las personas, y las personas de alguna manera van y efectúan una serie de actividades, dentro de ellos la actividad comercial. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, y hacen una encuesta, una entrevista a los beneficiarios de la terminal, bueno, ahí son focos de basura.
son focos de nido de ratas, etc. Entonces habría que pensar en un San Pedro, en el beneficio de su economía, porque San Pedro es eminentemente trabajador, es comercial, y por qué no darle oportunidad a estas personas. También proponemos implementar un corredor comercial, en este caso en Santa Teresa y en Sacuchún Dolores, creando las plazas. Todo lo que existe, alguien ha tenido la iniciativa. Alguien podría decir, una propuesta totalmente loca, pero yo diría, loco si uno no lo hace. Por ejemplo, yo vi particularmente hace más de 25 años la creación de la plaza en la aldea San Sebastián. Hoy vayan ustedes y desen un su colacito ahí el día miércoles y me contará de la enorme actividad comercial que se ha impulsado. Entonces, podemos hacer esto. También eso va a requerir gestionar vías de acceso, interconectar a las comunidades. ¿A través de qué? De mejorar sus vías de acceso. Todo eso necesita plata. Tampoco vamos a ir a resolver el problema de la noche a la mañana, pero de alguna manera el alcalde, yo creo que aparte de estar ahí en su oficina, debe ser gestor, debe ser aquella persona que no solo esté presto a tender la mano para recibir, sino que busque alianzas estratégicas, y no que esto sea meramente como un petitorio hacia el alcalde, porque es su obligación. Por eso dice que el alcalde y los miembros de la corporación son funcionarios públicos. Y entendiéndolo desde nuestra perspectiva, el alcalde tendría la obligación de dar ahí un servicio. Y fomentar el turismo a nivel, digamos, de lo que tenemos, porque el corredor turístico llega únicamente a Quetzaltenango. De ahí para allá regresa. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la infraestructura, no tenemos también un diseño en programas. Yo creo que esto debe ser integral, tal vez no solo va para el municipio de San Pedro, pero que San Pedro pueda tomar la iniciativa alrededor de los 4 o 5 municipios que conforman el valle. ¿Qué lugares se promovería o cómo se trabajaría lo turístico, ingeniero? Bueno, yo creo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, grandes recursos de manera natural. Un ejemplo de esto sería la biodiversidad, sería, por ejemplo, las fuentes de agua. Tenemos acá volcanes, tenemos piedras, tenemos alturas, tenemos desniveles. Son como los elementos integradores. Tenemos una cultura, tenemos una gastronomía, tenemos una hospitalidad en los habitantes. O sea, todos esos elementos nosotros los tenemos, y también lo hemos propuesto en el eje, por ejemplo, en donde nosotros estemos, digamos, fortaleciendo a la Casa de la Cultura sanpedrana, rescatando nuestros valores, fomentando la marimba, viendo, digamos, la prioridad en rescatar y en dar a conocer a nuestros conjuntos marimbísticos. ¿Por qué? Porque esos son nuestros valores, son nuestras raíces. Es una de las maneras como estaríamos nosotros vendiendo directamente el turismo. Lógicamente que esto es una acción también de gobierno, porque para eso existe un INGUAT. Yo no veo aquí en dónde estén las acciones de INGUAT en nuestro departamento, mucho menos en nuestro municipio, ¿va? O quizá yo los ignore, ¿va? Pues si los ignoro, mil respetos al auditorio que nos está viendo, pues háganos llegar. Por ejemplo, nosotros este plan lo subimos a las redes, ahí estamos recibiendo todas las sugerencias y retroalimentación. Es más, para quien llegue a ser alcalde, nosotros lo ponemos a la disponibilidad, porque acá no es un partido, acá es un municipio. Que sea el partido político el vehículo para llegar ahí, totalmente de acuerdo. Pero una vez estando ahí, el concepto debe ser el municipio, debe ser el ciudadano, debe ser la persona humana como tal. Usted habló sobre la nueva terminal. ¿Existe un juicio que ganó la municipalidad del profesor Homero Bravo, si no estoy mal, ingeniero,
cómo convencer a las señoras vendedores, a los señores que se ubican en las calles y que también corren peligro, están recibiendo sol, lluvia, para que se puedan trasladar en caso de que se realice el proyecto del mercado, o trasladarlos a la nueva terminal de... Es bastante difícil, pero yo empezaría con un proceso de educación y de demostración. Cuando yo veo que me están dando condiciones y yo genero plata hacia mi bolsillo por la actividad comercial, eso representa y eso convence. Pero si lo hacemos en el sentido no humano, yo creo que en lugar de ganarse uno, en este caso el beneplácito de la gente, gana sin sabores. Porque gobernar este municipio, digamos, con una serie de sectores, cada sector va a querer que uno le resuelva su problema. Pero yo hoy día le digo a la población, pensemos en el concepto de municipio, pensemos en el concepto de comunidad y no pensemos tanto a lo individual. Sería una de las formas a través de los consensos, el diálogo y la educación. Y el ejemplo, porque una muy buena planificación llevaría, tomando en cuenta, digamos, el punto de vista también de quienes hacen el sector comercio, porque al final de cuentas ellos son los actores en esto, pues. Convencimiento de sí. El otro eje también que tenemos es el eje de seguridad. Esta actual administración inició con el uso de instalación de cámaras. Entonces nosotros creemos que es una buena iniciativa y la aplaudimos, porque también a esta administración no solo hay que verle las cosas malas, hay que ver todo lo positivo que ellos han hecho. En este sentido nosotros somos de la iniciativa de incrementar el uso de cámaras, pero a través de un monitoreo único y de servicio rápido. Eso se llama red integral de ese servicio en lugares estratégicos. ¿Para qué? Para fortalecer esto a través de los sistemas de vigilancia. Proponemos también la gestión para crear la Policía Municipal de Seguridad, porque vemos que a través de la Policía Nacional Civil son pocos los elementos que están, y cuando a veces se les llama, aducen que no tienen combustible, que sus unidades están en mal estado. Entonces vemos nosotros esa necesidad, porque sí ya es sentido. Ustedes mismos han reportado una serie de robos aquí mismo en el centro de la ciudad. Respecto a la organización comunal, en el municipio de Tejutla se dio un problema, que al alcalde municipal se le salió de las manos la seguridad ciudadana. El actual alcalde lleva un proceso, incluso por secuestro, acusado de secuestro, de retención ilegal de policías. ¿Cómo controlaría usted que no se salga del margen a la población en tomar las acciones que corresponden a un ente como es la Policía Nacional Civil? Bueno, yo creo que si nosotros tenemos un programa de educar, más iluminación, más cámaras, más coordinación con los vecinos, más los servicios de instalación, yo creería que si ya se le va del control a uno es porque hay personas infiltradas en los grupos de seguridad ciudadana, porque un grupo organizado no es aquel a quien les vamos a dar armas, sencillamente vamos a organizarlos para que aporten información, para tener un número específico a dónde llamar, pero no los números como los de la policía, va, que usted llama y llegan pasado mañana, pues, o sencillamente está la contestadora ahí, no, sino hacerlo más viable, no tanto burocrático. Y en respecto a lo que le pasó a Humberto, pues yo creo que ahí no se hablaba de seguridad ciudadana, sino ya propiamente de problemas entre la autoridad municipal, entre los agentes de policía. Ahí son otros aspectos que para mí eso no debió habérsele llamado seguridad ciudadana. Estamos conociendo los planes de gobierno o el plan de gobierno municipal del candidato alcalde Leonel Orozco, que tiene como vehículo político el partido Todos. Ingeniero, también se habla sobre el desarrollo ambiental y sustentable. ¿En qué consiste este proyecto, ingeniero? Bueno, el manejo
de lo que corresponde a este eje del desarrollo ambiental sustentable, más que todo tiene que ver con todos los recursos, el ambiente y todo lo que posee nuestro municipio. Por ejemplo, dentro de este eje tenemos nosotros el manejo y conservación de los recursos naturales. Como usted bien sabe, digamos, San Pedro posee en la parte alta de San Andrés Chapil el famoso astillero municipal. En el astillero municipal está catalogado desde el punto de vista hidrológico como una zona de recarga hídrica. Y una zona de recarga hídrica, como su nombre lo indica, es una zona de captación y filtración de agua para almacenar en los mantos acuíferos. Una parte es aprovechable, otra parte es la que se filtra y otra parte es la que va a escorrentía que alimenta los ríos. Entonces nosotros estamos proponiendo acá, digamos, contemplar esas experiencias exitosas y como medida número 1, si nosotros no quedamos, pero le recomendamos a quien vaya a quedar, juntamente con la población, buscar un nuevo predio municipal o un predio particular para tirar nuestros desechos. Porque ahí en donde estamos es una zona de recarga hídrica, que tarde o temprano eso va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque la naturaleza como tal es tan perfecta. Quienes la hemos destruido somos nosotros. Por ejemplo, ¿quiénes han envenenado los ríos? ¿Quiénes han destruido los ríos? Hemos sido nosotros. ¿Por qué necesariamente, por ejemplo, cuando hacemos una planificación, en el caso del agua y drenajes, estamos pensando que para poner un drenaje tiene que haber un río? Por Dios santo, eso ha sido parte de nuestra propia educación. Si para sanear, por ejemplo, nuestros desechos existen plantas de tratamiento, y si esos estudios se hacen, en primer lugar, con toda la honorabilidad y la honradez, sobre todo en el manejo de los recursos, eso es bastante funcional. Nosotros no podemos, desde una municipalidad, coartar el crecimiento poblacional. No se puede. Si nosotros vemos, digamos, cuál es la tasa de crecimiento en el municipio y cuál es la tasa de crecimiento en el área rural, es mayor en el área rural. Y todo nuevo ser que viene demanda energía, demanda espacio y demanda el uso de los recursos naturales. Aquí nadie se escapa en hacer uso de lo que es basura. Y todo eso de alguna manera tiene que ser tratado. Ahí, en esa zona de recarga hídrica, no solo se abastece de agua nuestro municipio, sino muchas comunidades más. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo actualizar el estudio del plan maestro del parque regional, llevarlo desde el 2016 al 2025. Porque uno de los problemas que ya se empezó a ver en nuestro municipio y en las comunidades va a ser la falta de agua. Y no hay peor cosa que le pueda pasar a una población, a un habitante, a una familia, que tener agua. Yo creo que debemos de ponerle mucha atención al recurso hídrico. Yo digo, ingeniero, y entonces para encontrar un nuevo terreno, ¿dónde se ubicaría este terreno? Que me imagino que ha sido uno de los grandes problemas de las autoridades para ubicar, porque ¿quién quiere basura en el patio de su casa? Pues nadie. Si nosotros no podemos hacerlo, yo sugiero y soy fiel creyente que el sistema de basura no debe trabajarse ya a nivel individual. Mejor si se trabaja a nivel de mancomunidad, porque nos sería mucho más económico. Porque ¿quién se va a descartar de la posibilidad de irse de este valle? Al menos el que no quiera vivir ya en él. Pero, por ejemplo, aquí es tan responsable San Pedro como San Marcos, Esquipulas, Palo Gordo, San Antonio, Zacatepeques, de vertir todos sus desechos, si usted me permite usar la analogía de Orín y Caca, que es lo más sencillo, al río Nahualá. ¿Quiénes son los perjudicados? La parte alta, la parte media y la parte baja de la cuenca. ¿Cómo subsanar eso? Bueno, así como hemos sido tan buenos para entrarle a contaminar, también haya técnicas de alguna manera que nos involucra para poder tratar nuestros desechos. Pero eso yo le llamo un costo ambiental, porque eso, ubicar una planta de tratamiento quiere plata.
Y es más, como a ustedes les consta, ya las municipalidades con la liberación de este aspecto legal ya están obligadas a tratar los desechos. Yo me pregunto, ¿cuántas plantas de tratamiento tiene San Pedro? Solo una y Bueno, entonces, ¿cuántos habitantes ya somos? ¿Cuántos desfogues tiene nuestra ciudad? ¿Hacia dónde estamos vertiendo esos desechos? Entonces, eso lo tenemos en el desarrollo sustentable que vemos nosotros. ¿Por qué? Porque también el desarrollo sustentable implica también aumentar la cantidad de árboles, porque somos buenos para talar árboles, pero así debemos de ser buenos también para reforestar, darle una educación ambiental a los niños, porque vemos que ante la economía de mercado que se está manejando, como un símil, ¿verdad? Es la economía de alchilazo y todo instantáneo, pero ¿eso qué trae? Basura plástica. Anteriormente todo era reciclado, se hacían los tamalitos en hojas, esas hojas iban para las vacas a su vez producían materia orgánica, la materia orgánica llegaba nuevamente hacia los terrenos. Hoy día ya no, hoy día cuidadito si usted va a envolver sus alimentos en hoja de canaque o en hoja de machán, que es lo más saludable, pero como es más cómodo, digamos, el PET o el plástico, y eso para que se recicle quiere mucho tiempo. Entonces nosotros proponemos eso, luego implementar una normativa para las industrias, o en este caso hay una normativa ahí, hay un bono que le están pidiendo, digamos, a los taxis, a los buses, pero ¿eso en qué está siendo utilizado? ¿Será que es para devolverse al ambiente? Porque si yo voy a crear un programa en particular, es para manejar ese programa en particular y no desviar los recursos, porque entonces no tendría ninguna finalidad. ¿No hay algún informe donde diga dónde se están siendo utilizados los recursos que provienen del transporte? Yo no lo conozco, yo soy honesto, y si lo hay, pues me disculpa, pero no lo conozco. Estamos conociendo el plan de gobierno municipal del candidato alcalde Leonel Orozco, del partido Todos. Vamos a una pausa, regresamos y conoceremos más de este plan de gobierno municipal. Primer paso: ingresar la dirección elecciones2015.tse.org.gt en cualquier explorador, en donde muestra el contenido de la página principal. El siguiente paso es acceder al menú de información. Seguido se accede al submenú de centros de votación, en donde se muestra un formulario el cual debe ingresar el número de identificación personal DPI. Fecha de nacimiento. Clic en el botón consultar. El siguiente paso es ingresar el texto de la imagen que muestra en la pantalla. Clic en consultar. Por último, muestra la información de los datos, los cuales son número de DPI, número de boleta o empadronamiento, nombre, estado y el lugar de votación. Estamos enfocados a conocer los planes de gobierno de los diferentes candidatos a alcaldes del municipio. Seguimos platicando con el ingeniero Leonel Orozco, ingeniero, sobre urbanización y ordenamiento territorial. ¿En qué consiste su plan? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos en este sexto eje de urbanización y ordenamiento territorial, quiero amarrarlo poniendo un ejemplo. San Pedro ha tenido una tasa de crecimiento en los últimos 20 años y esa tasa de crecimiento viene a demandar servicios de agua, viene a demandar servicios de salud, viene a demandar servicios de educación, viene a demandar servicios de alimentación en su conjunto para que el ciudadano
esté bien, viene a demandar todos los servicios que la naturaleza le da. Entonces, nosotros somos de la idea de elaborar e implementar planes de ordenamiento territorial, porque un plan de ordenamiento territorial me va a decir cómo estoy, cómo debo de estar y cómo me proyecto a unos 25 años. Porque nosotros somos de la idea de que actualmente hacemos planes para hoy, pero no pensamos en el mañana, mucho menos en el futuro. Un plan de ordenamiento territorial es un trabajo eminentemente técnico, que empezaría por conocer, por ejemplo, las clases agrológicas del suelo, que empezaría por conocer los recursos existentes y cómo esos recursos nosotros los podemos proyectar a mediano y largo plazo. Uno de esos recursos sería el agua potable, por ejemplo. ¿Será que en el 2015 la demanda del agua va a ser igual que en el año 2050? De ninguna manera. ¿Será que esas fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias que nos proveen de agua van a mantener su flujo constante con el cambio climático que está teniendo no nuestro país, está teniendo el globo terrestre? ¿Por qué? Por culpa de las industrias y de todo lo que nosotros hacemos los humanos. Entonces, esos planes de reordenamiento territorial van a llevar precisamente a decir, y no es para una administración, son estudios que pueden quedar para las siguientes administraciones. Recuperar, por ejemplo, los espacios públicos. Yo aplaudo unas iniciativas que han habido, pero las iniciativas que han habido, por ejemplo, el poder jardinizar, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque eso le viene a dar una vida, podemos llamarle verde, viene a darle oxigenación al sistema, pero debemos de hacerlo con la mayor transparencia del caso. Por ejemplo, yo en un foro decía, bueno, se reubicó, por ejemplo, la entrada en donde tenemos iluminación y tenemos arbolitos, y también se le dio un nuevo enfoque y un nuevo estilo a nuestro símbolo, el gallo checano. Pero yo hasta el momento no sé de dónde, cuál fue la fuente de financiamiento, qué costó eso, en dónde estuvo la participación. O sea, a eso yo le llamo actuar con la mayor transparencia del caso. Y cuando nosotros tenemos planes territoriales en donde vamos nosotros a contemplar el mejoramiento de calles, avenidas y caminos vecinales, pero debidamente planificado, y no lo vamos a hacer por el sistema de administración y porque ya va a ser actividad política el último año, entonces yo hago espacios y estoy remendando. A eso yo le llamaría, como vulgarmente se dice, para taparle el ojo al macho. Eso se llama clientelismo político, y eso no entra dentro de lo que es ordenamiento territorial. Ese clientelismo político entraría como un elemento de aprovecharse del poco espacio que yo quiero darle a las comunidades. También dentro del ordenamiento territorial estamos proponiendo fortalecer la modernización del catastro municipal, porque el catastro municipal es como tener una puerta de entrada. Yo voy a conocer perfectamente en dónde estoy ubicado, porque si nosotros tenemos digitalizado y al día el catastro municipal, solo con dar un clic yo sé dónde vive usted, qué espacio tiene, cuántos viven ahí, porque ese es un censo, en otras palabras. Yo voy a saber directamente las necesidades de alumbrado, hasta puedo ver yo qué cantidad de basura usted está generando, si yo puedo modernizar un catastro municipal. El ordenamiento vehicular. Aquí, por ejemplo, los buses se paran en donde sea, pero eso no es culpa de ellos. No ha habido una educación vial, no hay paradas señaladas, no hay sanciones acordes a como debe de darse. Por ejemplo, estas dos calles principales, si no se usa el marbete, se debe de usar un parquímetro, porque yo no puedo vedarle a la gente que viene con su vehículo o su cacharrito a este café aquí. ¿Por qué? Porque eso va a generar negocio acá para mí. Es decir, que no está de acuerdo usted con las remisiones constantes que realiza la PMT de la... De ninguna manera. ¿Por qué no ubicamos marbetes o parquímetros?
porque eso va a ser mucho más transparente en este caso, esta función que tenemos del ordenamiento vehicular. Pero para entrarle al ordenamiento vehicular no lo debo hacer desde un escritorio. Por eso digo que nuestra propuesta, el centro del accionar es el ciudadano. ¿A quiénes tengo que acudir para hacer el ordenamiento vehicular? Tengo que acudir a la asociación de taxistas, tengo que acudir a la asociación de microbuseros, pero también debo de quitar todas esas mordidas, porque para concesionar un vehículo, el servicio de un taxi o un vehículo, tienen que dar mordidas acá. Ellos me lo han dicho, a mí no me consta. Pero si ellos lo han dicho, es como el dicho va que cuando el río truena es porque piedras trae. Y eso pues es, ahí sí como dice, un secreto a voces, ¿va? Entonces dentro del ordenamiento vehicular y también priorizar el ordenamiento territorial de las comunidades para atender ese crecimiento. Fíjese que dentro de la planilla va el licenciado Baudilio Benjamín González Fuentes. Él es originario de San Isidro Chamaca. San Isidro Chamaca es la puerta de la entrada hacia nuestro municipio. ¿Qué hubiese pasado si hace 25 años se hubiera trabajado un plan de ordenamiento territorial y de urbanización en San Isidro Chamaca? Otra cosa sería. Hoy día se ha ido urbanizando, pero se ha ido urbanizando ahora conforme los vecinos han ido participando, pero no ha habido un diseño arquitectónico, sino ahí el diseño que ha habido por la misma necesidad que hay, porque a veces hay vecinos que con dar 1 metro es como quitarles la vida. Nosotros necesitamos el agua potable, necesitamos los drenajes. Le voy a poner un sencillo ejemplo que acabo de ver esta semana. Nosotros fuimos a realizar una jornada médica a Santa Teresa. En la entrada a Santa Teresa había un empedrado en muy buen estado. Son aproximadamente como 200 metros. Van a adoquinar. Ya empezaron el proceso de adoquinado. ¿En dónde está el drenaje? ¿En dónde está el agua potable? ¿En dónde están las canaletas? Ese es un trabajo clientelar político y no técnico. Hágame favor. Por eso es que es necesario hacer ordenamiento territorial en las microrregiones. Eso no se va a lograr en 4 años. Eso se van a sentar las bases para corto, mediano y largo plazo. Ingeniero, ¿cómo evalúa usted la actual administración municipal en el municipio? Depende hacia dónde vaya su pregunta, ¿va? Porque si es el proceso de evaluación en lo que ellos han hecho, pues yo al momento de revisar, por ejemplo, ingreso a las páginas y veo, digamos, todo el sistema de obras que se han hecho. Eso yo le llamo la obra física, la obra gris, la obra de cemento. Pero también recordemos que no solo es obra gris, no es solo obra de cemento. Acá tenemos también la ventaja de que existe una mancomunidad, y es la mancomunidad de la cuenca del río Naranjo, que es una organización que se llama Mancuerna, que está administrando recursos. Pero esos recursos no son gratis, porque muchas de las personas dicen nos han dado donaciones. Las tales donaciones, por Dios santo, no existen. Si aquí tenemos un café, alguien lo va a tener que pagar. Entonces, esos son préstamos que le han dado al país. Y una de las mejores formas de poder evaluar una administración, bueno, desde el punto de vista, qué transparente han sido. ¿Existe un informe financiero o cómo analiza la situación financiera del municipio? Por ejemplo, yo podría hablar del último informe que dejó la Contraloría de Cuentas con una serie de recomendaciones directamente a esta administración municipal, que después de haber concluido hay un pequeño espacio donde dice pásese la denuncia al Ministerio Público por cierta cantidad determinada de millones de quetzales. Yo no puedo responder a eso, son ellos los que tendrían que responder. A mí me han pedido mis opiniones. Yo digo que debe ser un proceso que le corresponde directamente al Ministerio Público, que le corresponde a la Contraloría de Cuentas y que le corresponde a los tribunales. Recientemente yo me enteré que hay una acción presentada ante Acción Ciudadana
respecto a la revocatoria de la inscripción del licenciado Carlos Enrique Bautista, actual alcalde municipal. Yo no voy a responder por eso, que respondan ellos. El proceso de evaluación, pues yo lo miraría desde esas aristas. Y si me toca dar una calificación dentro de bueno, malo y regular, yo diría regular. Depende en qué área vaya a ser preguntado. Ahora, ¿por qué? Porque aprovecharía este espacio en decir que no es válido hacer una imagen con los recursos del pueblo. Desde empezar con los colores del uso en la pintura de semáforos, con toda la papelería, rótulos y obras. Eso no es válido. Uniformes y todo. ¿Cómo para qué? Para promocionar mi figura, para promocionar mi partido, haciendo uso de los recursos del pueblo. Eso no es válido. Recientemente fue inaugurada un edificio denominado dedicado para la venta, según informaron las autoridades municipales, para vender atol. Es la Plaza del Maíz. Se pasa todos los días y únicamente está cerrado. ¿Qué opina usted sobre este tipo de proyectos? Viéndolo desde el punto de vista constructivo, para el municipio está bien. Viéndolo desde el punto de vista de las prioridades, de la inversión, teniendo tantas necesidades en las comunidades, fue incorrecto. Ahora, ¿por qué? Porque veamos el proceso de sobrevaloración que eso ha tenido, que para mí debería de tener una auditoría social. Pero para que haya verdadera auditoría social, nosotros debemos de emprender, digamos, una acción con el ciudadano, porque él es el llamado directamente a hacer la auditoría social, pero es un camino de doble vía, en donde yo debo ser transparente y facilitar toda la información. Yo veo que, por ejemplo, el costo del mural pequeño es de 24,000 pesos, más sin embargo ya lo mancharon también malos habitantes, ¿va? Vemos ahí que, no sé si porque es campaña política o qué, lleno de basura, cerrado. Entonces, cuando yo le veo, si yo fuera, digamos, lo entrara a evaluar desde el punto de vista económico, relación beneficio-costo, yo salgo perdiendo ahí. Digamos, el valor que tiene esa plaza, que es simbólico, y aplaudo la iniciativa, mas no me uno, digamos, al concepto de hacer una priorización de ese gasto. Habiendo tanta necesidad, por ejemplo, en escuelas, habiendo tanta necesidad en salud y habiendo tanta necesidad en caminos. Bueno, ya hablamos sobre lo que es el problema que está generando la basura en el astillero municipal, el reordenamiento vehicular, pero también hay un problema, el colapso ya de los drenajes. ¿Algún plan que se tiene para eso? Bueno, todos los proyectos cuando se diseñan con una vida útil. Los técnicos en la materia, digamos los diseñadores, los arquitectos, los ingenieros, porque hay diversas disciplinas, ¿va? Por ejemplo, el hidráulico se diseña en función de una tasa de crecimiento. Yo diría que un plan maestro, de eso hay que tener una constante actualización. ¿Por qué? Porque si el drenaje fue diseñado para 30,000 habitantes y hoy día ya somos 60,000, quiere decir que se duplicó. Entonces aquí hay que hacer un proceso de reingeniería en función de actualizar esa red de los drenajes. Y ahí es donde surgen los planes de ordenamiento territorial, porque no voy a pavimentar, estoy gastando esa inversión y luego voy a romper. La lógica no me indica eso. Si los drenajes ya colapsaron, eso hay que actualizar, igual que la red de agua. ¿A usted le consta que recientemente ahí por el sector donde yo vivo, pues hubo un estallido del drenaje del agua, ¿va? Entonces es porque algo ya está pasando y luego hacerle conciencia al vecino, ¿va? Porque en cualquier lugar tiran basura y lógicamente tapa tragantes, tapa todo el sistema. También nosotros somos responsables porque no hay que echarle la culpa solo a la autoridad.
Este también es un concepto y es una responsabilidad del ciudadano. Ingeniero, ¿quiénes lo acompañan en su planilla? Bueno, nosotros hemos propuesto un equipo multidisciplinario en donde como síndico primero va el licenciado Baudilio Benjamín González Fuentes. Él es un pedagogo, él ya sirvió en la Dirección Departamental de Educación. Él va como síndico primero, como síndico segundo va la profesora Vilma Yanet Morales, es la única mujer que tenemos en la planilla. Ahora usted me preguntará por qué. Porque es la única que, como nosotros decimos en el lenguaje del estudiantado, fue la única que se animó y que le entró, ¿va? Porque hicimos una invitación general. Como suplente tenemos al licenciado Constantino de Jesús Vázquez Miranda. También él se dedica a sus labores docentes y luego él es un cronista deportivo, conocido en el medio. Como concejal primero tenemos al abogado y notario, el licenciado Robinson Maino Rivera Fuentes, que por más ya de 25 años, él pues se dedica a la abogacía y el notariado. Como concejal segundo tenemos a don Santos Efraín Orozco, un empresario de varios años también acá en el municipio. Él se dedica a las impresiones. Como concejal tercero tenemos al bachiller Rubén Alexander Miranda, un joven que ha puesto todo su entusiasmo y empeño. Como concejal cuarto está un maestro yo le digo el maestro de 1000 batallas, es Sebastián Roberto Orozco y Orozco, que dignamente está representando a la comunidad de Sacuchum Dolores. También tenemos al concejal quinto, es un técnico en producción agrícola. Actualmente él está desarrollando su ejercicio profesional supervisado para graduarse como ingeniero agrónomo. Él es Giovanni Osbeli Tul. Y como concejal sexto tenemos al perito en dibujo en construcción, ya muy pronto ingeniero civil. Él es Wilmar Martín Velázquez Fuentes. Y como concejal séptimo tenemos al técnico en administración de empresas y está preparando ya su examen privado para la licenciatura en administración de empresas, a Sergio Iván Orozco y Orozco. Como concejal primero suplente al ingeniero Pedro Rolando Velázquez. Y como concejal segundo suplente al técnico en desarrollo comunitario. Él fue egresado de la Universidad de Huracán, le llaman, en Nicaragua, Francisco Walter López Ramos. ¿Todos son profesionales en la planilla? Sí, de alguna manera, pero dejemos más lo profesional. Por lo menos somos un equipo multidisciplinario, conscientes y con valores, de ética, honorabilidad y de reconocida trayectoria. Nosotros cuando subimos esto a la PAMBECH dijimos, si alguien tiene un señalamiento en contra de estas personas, que lo haga llegar, pues, porque actualmente yo creo que es necesario someter a los equipos a la opinión pública. Nosotros estamos repartiendo este plan de trabajo municipal de casa en casa y a cada ciudadano. Esta penúltima semana vamos a obtener la foto, porque nos han dicho, ¿ve usted y la foto porque no los conocemos? Bueno, la vamos a subir a los medios digitales y vamos a hacer también una impresión, como dijo un ciudadano, para que se vean nuestras carotas. Muchísimas gracias, ingeniero. Para la población que está viendo o que va a ver esto, primero por redes sociales, después por el canal de televisión, ¿por qué votar por usted y su planilla para que dirija al pueblo de San Pedro Zacatepeques? En primer lugar, el voto es secreto. En segundo lugar, nosotros le pedimos a la ciudadanía que no vote, sino que elija. En tercer lugar, le pedimos a la ciudadanía, esto se lo estoy pidiendo a la ciudadanía consciente, que nos haga favor de hacer conciencia para que no vendan su voto. ¿Por qué votar por nosotros? Bueno, aquí está el plan. Si esto no es suficiente, habremos contribuido con nuestra participación, en este caso política ciudadana, a este proceso inédito que tiene el país. Porque ser político en estas circunstancias es sinónimo de ser ladrón.
es sinónimo de quererse aprovechar de los recursos. Pero yo creo que lo último que se puede perder, en primer lugar uno como persona y luego la ciudadanía, es la esperanza. Y yo creo que ahí está nuestra propuesta. Nosotros somos un elemento más dentro de todas las propuestas que le están dando a la ciudadanía. Eso sí, somos una propuesta de un equipo multidisciplinario consciente, con escasos recursos, y con esto le digo que de los pocos recursos que nosotros hemos manejado en la campaña, se han dado a la tarea de quitar nuestra publicidad, pero somos una propuesta no de canciones, somos una propuesta no de publicidad que era necesaria hacerla, pero somos un equipo de propuestas salidas de acá y con conciencia social, decididos a combatir la corrupción, esa injusticia social, y devolverle al municipio y al departamento de San Marcos una labor eminentemente municipalista, en que el centro del accionar sean las organizaciones de base. Nosotros emprenderemos, si llegamos a la municipalidad, un programa de educación a cocodes y alcaldes comunitarios para dejar instituido, en este caso, la auditoría social. Pero no a qué auditoría social, discúlpenme el término, a qué paja, ¿va? En que solo toman al cocode y a las autoridades para que firmen. No, auditoría social es mucho más que eso. Es darle a la gente las herramientas para que sepa auditar desde el punto de vista financiero, que es el meollo de todo este asunto, porque es donde se cocinan las comisiones. Para nadie es un secreto que del 5% se fueron hasta el 25%. Entonces ahí vemos que la política la convirtieron en un mercantilismo, una forma de vivir y hacer plata y hacerse ricos, pues. Nosotros no queremos eso. Entonces, esa sería también una de las razones por las cuales el pueblo tiene la llave en sus manos a través del voto. Porque estas elecciones yo creo que nos van a dar sorpresas. Pues muchísimas gracias, ingeniero Leonel, por participar en este ejercicio democrático, y precisamente lo iniciamos con usted. Agradecemos su participación y estar no en esta entrevista, sino en esta charla que hemos tenido en este lugar de La Esfera, también de una familia emprendedora aquí en el municipio de San Pedro Zacatepec. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, yo finalmente quiero agradecerle a ustedes, los medios de comunicación, que son los que llevan el mensaje a la población, y bueno, ponernos a la disposición. Ahí estamos como equipo. Como finalmente dije, el pueblo es el quien tiene la llave. No nos quite el sueño llegar a la municipalidad, y desde ya ponemos a la ciudadanía los mecanismos cómo hacer auditoría social, que esta semana vamos a iniciar en nuestra página de Facebook a subir los tips, cómo hay que hacer auditoría social. ¿Me podría repetir la fanpage? Acá la tenemos, es www.facebook.com/Lorozco-SP. Ahí van a encontrar directamente el link, el enlace, en donde nosotros, por ejemplo, yo subí ahí una gráfica de cómo ha tenido el crecimiento las finanzas de nuestro municipio, que empezó con 29 millones y finalizó con 81 millones, si no mal recuerdo el dato. Pero ahí está la disponibilidad. Ahí están también las fuentes de consulta, porque no son mías. Una es la consulta de la Escuela de Economía de la Universidad, y otras son las fuentes de consulta de la Contraloría General de Cuentas. Ahí están las direcciones. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted que nos ha visto en este programa, aquí por, primero, redes sociales y también por el canal de televisión.